y vamos a leer la palabra en Éxodo 3, del 1 al 6. Cuando lo tenga me puede decir con un amén. Ok. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Mediam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, mi Dios. Declaramos, Señor, este lugar, Padre, libre, Señor, y declaramos los corazones de mis hermanos, Padre, como una tierra, Señor, que ha estado preparada, Señor, para que esta palabra tuya, Señor, sea, Señor mío, en sus corazones, que dé fruto todo a su tiempo, Padre, porque creemos, Padre, que tu palabra, Señor, es enviada, Señor, y producirá, Señor, por lo cual ha sido enviada, Señor, a cada vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias porque yo sé que tú estás aquí. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, el día de hoy usar mi vida, Padre, para bendición. A ti te damos la gloria, Padre, y te honramos y te glorificamos. Y gracias, Señor, por cada vida que está presente. Yo creo en tu nombre, Señor, que no se irán de la misma manera. Yo sé que algo, Señor, tú vas a hacer con cada uno, Señor. Yo sé, Señor, que el que ha venido cansado se va a ir con nuevas fuerzas. El que ha venido, Señor, confundido, Señor, en tu palabra, él se va a ir convencido que tú vives y que tú reinas, Señor. El que ha venido enfermo, Señor, se irá sano, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sé que grandes cosas tú haces con nosotros, Señor. Yo sé, mi Dios bendito, que tú haces grandes maravillas cada día en nuestras vidas, Padre. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. En ti, Padre, estamos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Pues hoy, hermanos, el tema que traigo para esta hora es sobre el encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y se trata de un encuentro con Dios cara a cara. Cuando tenemos ese encuentro con nuestro Señor, creemos que grandes cosas pasan en nuestras vidas. Es un encuentro sobrenatural, es un encuentro que todos los hemos tenido, porque por eso estamos aquí. Y al venir a este lugar sabemos que el Señor nos sale a encontrar. Y anoté, ¿verdad?, de que ¿qué es un encuentro con el Señor? Un encuentro con el Señor es bendición. Cambia nuestro carácter. Es para conocerle más, porque Dios bendice al que le busca. Un encuentro cara a cara con Dios nos lleva a un nuevo nivel espiritual. En un encuentro con Dios recibimos revelación del cielo. ¿Cuántos reciben revelación del cielo cuando tienen ese encuentro, verdad? Siempre recibimos esa revelación del Señor. Cuando nosotros caminamos con el Señor, ya nadie nos puede engañar. Nada ni nadie, menos nuestros hijos, nos pueden engañar. Porque nosotros tenemos esa revelación tan clara de parte del Señor, esa revelación en su palabra. Y nos transforma también, cambia nuestra historia.
¿a cuántos ese encuentro les ha cambiado su historia? ¿Verdad? Grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Nos sana y nos liberta. Ese encuentro con el Señor es cuando nos sana el alma, cuando a veces estamos tan heridos, pero venir a ese encuentro con Dios, recibimos fortaleza, recibimos sanidad y nos liberta de tantas cosas que a veces nos atormentan, porque aunque estamos aquí sirviendo al Señor, hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas. Es cuando más debemos de tener ese encuentro con Dios, buscarle más y así esto es lo que pude anotar, ¿verdad? Para empezar. Y muchas veces podemos ver de que bueno, todas las veces Dios es el que busca al ser humano para tener un encuentro con Él. Pero también podemos ver, en mi caso, Dios vino a mi vida, Él se acercó a mí, Él me buscó a mí. Yo no tomé la decisión de buscarle a Él. Pero podemos ver también que en la Biblia está escrito el nombre de una persona de que Él fue a buscar a Jesús. Y su nombre es Nicodemo. Es el principal, era un principal, ¿verdad? De los judíos. Y era un ¿cómo se llama? Era un hombre muy importante en Israel, y él cuando escuchaba de Jesús, él sabía de que las cosas que Jesús hacía era porque verdaderamente él venía de Dios. Y entonces dice que él fue a buscar a Jesús, él quería conocerle a Jesús y él quería saber más de Jesús. Y ahí fue ahí es donde nos damos cuenta cómo es de que Nicodemo sí fue a buscar a Jesús, como muchas veces en diferentes personas, por las necesidades que puedan haber en su vida, es la que los lleva a buscar a Dios. A veces hay circunstancias difíciles que nos llevan y decimos, ya no puedo más, ya lo intenté con todo, ya hice esto, ya fui el otro, ya me miraron todos los médicos, o ya hicieron todo lo que pudieron hacer en sus fuerzas, y su última esperanza viene a ser Dios, viene a ser Jesús. Y ahí es cuando el hombre se acerca a Jesús. Entonces ahí podemos ver cómo es, ¿verdad? Que de dos maneras, bien el hombre va a Jesús, o bien Jesús viene a nuestras vidas. Yo no sé cómo fue que su encuentro de usted con el Señor, pero cual sea, lo importante es que usted ya tuvo un encuentro con Él. Amén. Y podemos ver también, ¿verdad? Con la mujer samaritana, Jesús fue a ella. Así como Jesús vino a mí, Jesús fue por esa mujer samaritana. Jesús fue a tener ese encuentro con ella, y lo que le causó a esa mujer ese encuentro con Dios, ya lo sabemos. Porque leemos la palabra de Dios y sabemos, ¿verdad?, que todo lo que esa mujer recibió a través de ese encuentro con Jesús, que fue un encuentro muy hermoso, un encuentro que la libertó, un encuentro que le dio todo lo que ella necesitaba, porque la vida de esa mujer era una vida muy, muy difícil, llena de dolor, llena de vergüenza, llena de vacíos, y de eso vamos a hablar hoy, de la vergüenza, de muchas cosas, ¿verdad?, que nos cura el tener el encuentro con el Señor. Pero voy a hablar de Moisés, voy a hablar de 3 hombres que tuvieron un encuentro con el Señor, y toda la Biblia está escrita de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con el Señor, que cambió sus vidas. Pero hoy yo tomé, el Señor desde antes me había dado estos 3 nombres de estos tres varones, y de ellos voy a hablar. Voy a hablar de Moisés, voy a hablar de Jacob y voy a hablar de Pablo. Y así podamos saber cómo fue la vida de ellos cuando tuvieron el encuentro con el Señor y qué podemos aprender de ellos. Asimismo, Moisés se encontraba pastoreando las ovejas de su suegro cuando tuvo ese primer encuentro. ¿Cuál era la vida de Moisés? Que él creció en Egipto, y por causa de un asesinato que él cometió en Egipto salió huyendo, dice la palabra de Dios, y que se fue por el desierto y llegó a ese lugar donde encontró a su esposa. Y para él
la vida quizás no estaba tan llena de esperanza. Él creía de que eso era todo para él, que salió huyendo de Egipto, que encontró su familia y que simplemente se había vuelto un padre de familia, un esposo, y ahora estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Eso era lo que él creía que estaba en su vida, pero Dios tenía otros planes para él, como los ha tenido para nosotros. Dice que en el Señor hay pensamientos de bien y de grandes bendiciones para cada uno, ¿verdad? Y nosotros creemos que lo que hoy vivimos es todo en nuestra vida, pero en realidad no es eso todo en nuestras vidas. En Dios hay muchísimo más y más y más, porque Dios así es. Y Dios tenía un propósito para Moisés como lo tiene para nosotros. Y el propósito para Moisés era de que él iba a tener ese encuentro con el Señor y que el Señor ahí le iba a declarar el propósito que él tenía. ¿Cuál era, hermanos? Era que Moisés tenía que regresar a Egipto y de esa manera tomó el nombre que Dios le puso libertador del pueblo de Israel. El libertador, cuando simplemente él se estaba convirtiendo en un padre de familia, en un esposo, en alguien que nada más estaba pastoreando las ovejas de su familia. Pero vino Dios, lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el libertador del pueblo de Dios. Y eso se escucha fácil, pero es un nombre muy grande. Él fue un profeta de los mayores. Y verdad, cuánto no sabemos de Moisés, cuánta revelación de Dios a través de la vida de Moisés. Moisés se dejó usar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo ese valor de enfrentarse y de tener ese encuentro con nuestro Dios. Entonces el Señor ponía en mi corazón que así como fue con Moisés, que lo llamó a ser un libertador del pueblo que Egipto lo oprimía. Y nosotros también, como Moisés, hemos tenido un encuentro con Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros, no solo para que hagamos lo que hacemos, no solo para guiar a nuestra familia, no solo para hacer bendición para nuestra iglesia, sino que Dios también nos llamó y nos dio un nombre a ser libertadores del que está oprimido, del que está sufriendo, del que está en drogas, del que camina en tinieblas y de aquel que necesita la libertad. A eso Dios también nos llamó. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, entonces quiere decir que su palabra sigue siendo la misma. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo, venir y ser libertadores de aquellos que lo necesitan. A veces nos encerramos en nuestro mismo círculo y no podemos ver la necesidad de los demás. Creemos que porque nosotros servimos a Dios y tenemos una vida que muchas veces con tantas complicaciones y lo sobrepasamos y lo pasamos y sobrevivimos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y creemos que de esa misma manera Dios está con los demás, pero déjeme decirle que no es así. No es así. Ellos necesitan tener un encuentro con Dios para que cualquier circunstancia que pase en sus vidas sea diferente, sea como a usted y como a mí. Porque cada vez que usted está pasando por tormentas, déjeme decirle que Jesús está ahí con usted. Usted no ha estado solo. Parece que estuviéramos solos, parece que las puertas se cerraran, pero no es cierto. Siempre Dios está ahí con nosotros. Él no nos ha desamparado. Pero aquellas personas que a veces ni saben cómo clamar ni cómo pedir, se meten en un problema, salen de ese y se meten a otro y así están y así están. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y vienen y a ser esclavos de cualquier situación del mundo. Y porque fácil nosotros como seres humanos caemos en esclavitud de cualquier circunstancia. A veces nosotros como cristianos podemos caer en una esclavitud de tristeza. Y eso puede pasar si usted no se para y clama a Dios. Fácilmente caemos en una esclavitud. Pues nos podemos imaginar cómo el mundo vive entonces. ¿Y quién los va a libertar? La iglesia.
la iglesia, porque para eso hemos tenido un encuentro con el Señor, para ir y libertar al que vive en opresión. Porque Jesús dijo que Él había venido para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para que los sordos escucharan y para que todo aquel que viviera, ¿verdad?, en ceguera pudiera mirar también. ¿Qué mirar? La palabra de Dios, mirar que Dios vive, que Dios es real, que no está solo, que el alma necesita llenar ese vacío con la presencia de Dios. Entonces ese es el nombre que Dios nos ha dado como iglesia, ser libertadores. ¿De quién, mis hermanos? De aquellos que caminan en el mundo sin rumbo y sin dirección, sin esperanza. Pero para eso el Señor nos ha llamado, para eso hemos tenido ese encuentro. No fue solo por nosotros, fue por aquellos que aún no le conocen, aquellos que necesitan la salvación. Y dice la palabra del Señor: id y predicar el evangelio a toda nación y a toda carne. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, orar por aquellas personas también, dar nuestras ofrendas para los misioneros. Quizá no podemos ir y alcanzar al mundo, ¿verdad?, con nuestras propias presencia, pero podemos ir y doblar nuestras rodillas, clamar a Dios por aquel que lo necesita. Hay veces de que el Espíritu Santo pone en mi espíritu orar por personas que yo no conozco, pero lo hago. ¿Por qué? Porque Él quiere que así lo hagamos. Y también dar nuestras ofrendas para los misioneros. Los misioneros llevan la palabra que usted no puede llevar. Entonces eso es lo que nos ha llamado el Señor, a darnos, ¿verdad?, ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad?, en Cristo Jesús, para declarar libertad para todo aquel que lo necesita. Y también es importante no quedarnos solamente con un encuentro, sino que aprender de Moisés. Cuando leemos la palabra, encontramos que Moisés frecuentemente tenía ese encuentro con el Señor. Porque si usted nada más tuvo un encuentro con Dios y no fue con más encuentros, entonces su vida espiritual no va a crecer. Usted tiene que tener un encuentro hoy, un encuentro cada día, porque dice que cada día nuevas son sus misericordias. Entonces es necesario tener encuentros frecuentes con el Señor. Cuando Dios llamaba a Moisés al monte más alto, Moisés iba. Y Moisés crecía en el Señor. La gloria de Dios resplandecía en la vida de Moisés, dice la palabra de Dios. Pero no fue por el primer encuentro que él tuvo, donde lo llamó el libertador de su pueblo, sino que cada día Dios le revelaba más y más y más de lo que era Dios a Moisés. Pero ¿cómo lo hacía? Era porque Moisés se acercaba a Dios. Era porque Moisés continuamente estaba buscando la presencia de Dios. Llegó Moisés a decir que él ya no podía vivir ni podía caminar sin la presencia del Señor. ¿Cómo fue que Moisés alcanzó a conocer tanto a Dios? ¿Por qué? Porque siempre él le buscaba. Cuando usted viene a la iglesia, el Señor está aquí. Esto es un encuentro con el Señor. Usted no me vino a ver a mí, ni al pastor, ni a nadie, ni al hermano, ni a la hermana. Usted vino a encontrarse con el Señor. Amén. Eso es lo que ponía el Señor en mi corazón, que cuando venimos a la iglesia, a veces yo procuro ponerme bien arreglada, bien limpia, mis mejores ropas, y a veces decía, pero ¿de qué sirve tanto tiempo que invierto en arreglarme para ir por un ratito nada más? Pero luego vino el Espíritu Santo y me dijo, no lo haces para mí. Y es verdad, lo hago para el Señor. Yo sé que por naturaleza es algo que a veces nos pasa a todas las mujeres y a los hombres también. Buscamos nuestra mejor ropa y nos arreglamos tan bonito, pero a veces ni siquiera cuenta nos damos por qué lo estamos haciendo. Muchas veces es algo natural que se da así. Esta ropa es para ir a la iglesia, pero ¿sabe por qué? Porque el Señor me reveló que cuando usted y yo venimos a este lugar nos encontramos con Él. Y si nos vamos a encontrar con Él, Él es el Rey de Reyes. Entonces nos vamos a encontrar con el Señor de Señores, con el Rey de Reyes. Y cómo nos presentamos delante de Él, bien limpios, como en su corazón, como en su por fuera también. Es muy importante para el
Señor. Y a veces por eso lo hacemos, a veces creemos de que no, pues nada malo hacemos, pero no, hermanos, el Espíritu Santo obra en nosotros y Él nos impulsa y nos empuja a que nos presentemos limpios por dentro y limpios por fuera. Yo le decía a mi hija, ¿para qué te arreglas tanto para ir a la iglesia? Como todos sabemos, ¿verdad? Que por ahí anda con alguien, ¿no? Entonces le digo, lo haces para que el muchacho te mire bonita, o lo haces porque te vas a presentar delante de Dios. Entonces le digo, hazlo porque te vas a presentar delante de Dios primeramente. Eso es lo más importante, presentarse delante de Dios primeramente, y lo demás viene por detrás, viene atrasito, ¿verdad? Nos alcanza. Y lo mismo decía, me ponía a pensar en lo mismo, que Dios valora tanto como usted se presenta delante de Él. Cuando usted va a tener ese encuentro con el Señor, Dios lo valora tanto. Estoy hablando cuando venimos a la iglesia. El otro día, yo sé que no todos los hombres son iguales, pero en una de esas, hace años atrás, yo ya estaba bien arreglada, como usted me puede ver ahorita, y luego mi esposo me dice, ¿te vas a bañar? Y digo, ¿qué? Pero si yo ya estaba así como usted me está viendo, ¿y qué? Y entonces dije, Dios mío, ¿cómo es que el hombre no lo puede ver? Pero usted hágalo para el Señor, amén. Para tener ese encuentro con el Señor, usted preséntese lo mejor que se pueda, hágalo para el Señor, porque al venir aquí, le repito, es tener un encuentro con el Señor, amén. Y eso es muy importante, hermanos, y tener ese encuentro en oración, buscar al Señor en todas partes. Cuando usted va de rodillas, usted se encuentra con el Señor. Usted no está hablando solo, usted está hablando con el Señor. Usted crea que el Señor está ahí, está escuchando sus oraciones. Eso es tener un encuentro con Dios. Al ir a la palabra, usted va a conocer a Dios, usted va a saber quién es Dios, cómo quiere Dios que usted camine. Dios le va a enseñar todas las cosas. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce el corazón de Dios. Dice la palabra que ahí fue cuando en un encuentro que Moisés tenía, ahí fue cuando Dios le desnudó su corazón a Moisés. ¿Qué dijo Dios? Que él era un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Eso era lo que Dios le decía a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés buscaba a Dios. Entonces, cuán importante es tener ese encuentro con el Señor, buscar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, Dios nos ha llamado a ser libertadores del oprimido y de aquel que lo necesita. Buscar a Dios en todo tiempo para conocerle y siempre presentarnos a Dios de la mejor manera, porque nos venimos y nos presentamos ante un rey. Amén. Y así mismo, no sé si usted quiera ir conmigo ahí mismo en Éxodo 3, pero vamos a leer del 13 al 15. Éxodo 3, 15, 3, de 13 al 15. Y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Aquí vamos a ver cómo es de que vamos a ver a Moisés, a Jacob. Cómo es de que Jacob tuvo, ¿verdad?, el encuentro con el Señor. Y aquí dice el Señor en su palabra, Moisés, diles al pueblo de Israel que yo soy el gran yo soy. Wow, el gran yo soy. Dios, nuestro Dios, el gran yo soy. Ese es mi Dios. Pero también dice,
diles que yo soy el padre de Abraham. Wow, el padre de la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Decir el padre de la fe. Dios es el padre de Abraham, del padre de la fe. Y también diles que yo soy el Dios de Isaac. Isaac es la promesa, las victorias. Y hoy vamos a conocer un poco de lo que es nuestro Dios. Y dice que Él es el padre de Abraham, el padre de Isaac. Pero también dice, yo soy el padre de Jacob. ¿Quién era Jacob, hermanos? Jacob era un hombre mentiroso, era un hombre usurpador, era un hombre ladrón y era un hombre que le robó la bendición a su hermano y engañó a su padre. Y aquí podemos ver cómo es de que Dios no se avergüenza de Jacob. Dice Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Wow, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pero parece que ahí lo dejáramos y dijera Dios, el Dios de Israel. Pero no dijo Dios el Dios de Israel. Dios dijo, el Dios de Jacob. También soy el Dios del ladrón. También soy el Dios del mentiroso. También soy el Dios del tramposo. Así dijo Dios. ¿Qué me enseña a mí estos hermanos? Es que Dios no se avergüenza de lo que nosotros somos. Dios jamás se va a avergonzar de toda aquella circunstancia que estemos pasando. Dios no se va a avergonzar de decir, tú eres mi hijo, a pesar que quizás no estés bien con el Señor en este momento. Pero Él no se avergüenza, porque Dios tiene planes más grandes, porque Él ha visto el propósito y Él nos mira de la manera como Él nos ve, no como el hombre nos ve. Entonces aquí me conmovía tanto mi espíritu que decía, entonces Dios está diciendo que Él es el Dios cuando yo estoy en tristeza. Él es el Dios cuando yo estoy en enfermedad. Él es el Dios cuando yo ya no tengo fuerzas. Él es el Dios cuando yo me siento sola. Y Él siempre va a estar ahí, porque si Él dijo, yo soy el Dios de Jacob, entonces Dios quiere decir que Él es Dios en todas las circunstancias que nosotros nos encontremos. Amén. Si Dios dijo, yo soy el Dios de Jacob, que Jacob no significa nada bueno, entonces quiere decir que en toda circunstancia, buena o no mala, Dios siempre va a estar ahí. Dios no es solo Dios de las victorias. Dios también es el Dios de las derrotas que está con nosotros. No es que sea bueno, no es que sea el Dios de esa derrota, de ese fracaso, pero quiero decirle, hermanos, que Dios está ahí en medio de toda circunstancia en la que usted esté pasando, sea de victoria, sea de derrota, pero Dios está allí, porque Dios no se avergüenza de decir, yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios que estoy contigo en las buenas y en las malas. Dios quiere que sepamos que en medio de nuestra debilidad Él se encuentra con nosotros. Porque más adelante podemos encontrar en la palabra de Dios todo lo que Jacob sufría, lo que Jacob pasaba. Jacob no tenía paz por lo que había hecho. Cuando él iba de regreso a encontrarse con su hermano Esaú, dice que en su corazón había tanto miedo. Jacob sufría miedo, pero Dios estaba con él. Jacob no tenía paz en su alma por lo mismo que él había hecho en el pasado. Pero más sin embargo Dios dice, yo soy el Dios de Jacob. Y a mí me impresiona tanto saber lo que es Dios. ¿Quién es Dios siendo Dios perfecto y santo? Él no se avergüenza de mi pasado. Él no se avergüenza de decir quién era yo, de recordar quién era yo. Y siempre lo voy a recordar, nunca lo voy a olvidar, porque yo sé que en un tiempo yo quizá fui Jacob también.
Y no es para avergonzarme, ni es para avergonzarme que me lo recuerde el Señor, sino que es para que yo no me olvide que Él sigue siendo mi Dios. Y aunque yo quizá me encontraba en aquel lugar, pero Él estaba conmigo, porque Él tenía planes y propósitos para mi vida. Y eso es lo mismo que pasa con todos nosotros. Quizá muchos no cometieron tantos errores cuando caminaban sin Cristo. Quizás muchos crecieron en el Evangelio, pero habemos muchos que venimos arrastrando un pasado muy terrible, muy vergonzoso. Pero ahora creemos en fe que el Señor nos limpió y nos rescató, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevos en el Señor. Pero nunca olvidarse, hermanos, de dónde el Señor nos ha traído. Que cuando éramos un Jacob, porque en un tiempo lo fuimos también, mas sin embargo el Señor estuvo en esa circunstancia con nosotros. Él nunca nos abandonó. La muerte no nos pudo llegar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con nosotros y porque aún estamos vivos y vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y en cualquier circunstancia que nos encontremos en este caminar con Cristo, sea buena, sea mala, sea dolorosa, sea de alegría, sean subidas, sean bajadas, pero yo quiero decir que Dios está con nosotros como estuvo con Jacob. Amén. Y Dios no se avergüenza de decir eso, a pesar que quizá le hemos fallado al Señor, pero Dios sigue siendo Dios para nosotros. Y así también podemos ver cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios. ¿Qué pasó en la vida de Jacob cuando dice que peleó con el ángel? Dice que su alma descansó, porque ahí fue donde Dios le cambió el nombre, y Dios le puso el nombre era Jacob, y le puso el nombre Israel. Podemos ver que como los encuentros con Dios cambian nuestro nombre. Nos llaman de otra manera. Antes era Jacob, ahora vino a ser Israel en ese encuentro cuando luchó con el ángel. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor le dio la bendición y le cambió el nombre. Y ahora le vino y le dijo: tú eres el Padre de naciones. Wow, qué nombre que Dios le dio a Jacob. Igual como a mí, como a usted, yo soy la hija del Rey de Reyes. Usted es la hija de Dios, la hija del Rey de Reyes, el que murió en la cruz del Calvario por amor a usted. Usted es la niña de sus ojos. Usted es la iglesia de Jesucristo. Después de lo que usted era, después de lo que era Jacob, ahora vino a ser el Padre de naciones. Y eso es las razones por cual nosotros debemos de tener encuentros con el Señor. Encuentros que cambian vidas, encuentros que transforman, encuentros que renuevan, encuentros que levantan, encuentros que enriquecen la vida. Eso es lo que le pasó a Jacob, porque Jacob dijo que cuando él tuvo ese encuentro y le dio la bendición el Señor, dice que Jacob descansó en su alma. Cuando venimos a encontrar a Dios, nuestras vidas toman otro rumbo. Hay una razón por cual vivir, hay una razón por cual luchar día con día. Y eso se llama Jesús. Yo vivo para Jesús. Yo soy de Jesús y yo soy por Él. Y yo pido a Dios que usted también diga lo mismo. Amén. Y eso es la bendición de tener un encuentro con Dios, que nos cambia el nombre, que nos cambia todo en nuestras vidas. Amén. Y así mismo vamos a hablar de Pablo. Pablo fue un hombre que cuando era Saulo, sabemos todos, ¿verdad?, quién era Pablo. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre asesino. Y si no sé si gusta ir conmigo y leer en Hechos 9, 3 al 5.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí podemos ver, hermanos, cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia y de repente un resplandor de luz, dice la palabra, que vino sobre él y que le habló y que le dijo: yo soy Jesús. Ahí fue cuando Pablo tuvo su primer encuentro con el Señor. Ese encuentro que cambió la vida de Pablo, ese encuentro que cambió su historia para siempre. Y hoy vamos a ver cómo es de que Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, no fue de que hoy sí te amo, Señor, y mañana no te amo. No, ese encuentro lo cambió todo en la vida de Pablo. Podemos ver que Moisés tuvo muchos encuentros con el Señor y fue conociendo a Dios también de esa manera. Podemos ver a Jacob, que cuando luchó con el ángel, el nombre se le cambió y fue llamado Padre de Naciones. Pero podemos ver a un Pablo que cuando tuvo este encuentro por primera vez en su vida, él cambió completamente, Él se entregó a Dios completamente, sin reservas, sin decir no. Podemos estudiar las cartas de Pablo y podemos ver cuál era la vida de Pablo. A mí me ha impresionado tanto la vida de Pablo. Para mí, Pablo es un héroe. Es lo que más me encanta estudiar sobre Pablo, porque puedo ver lo que era Pablo antes, porque dice que era un perseguidor de la iglesia, era un asesino. Posiblemente fue el que estaba ahí cuando mataron al primer mártir, que era Esteban. Y yo puedo ver en mi espíritu que él lanzó la primera piedra para matar a aquel que predicaba a Jesucristo. Y por eso dice la palabra, ¿verdad? Y hasta él mismo lo dice, que quién era él. Él nunca se avergüenza, ni nunca se avergonzó de decir lo que él era. Él siempre en las cartas recordaba y decía lo que él era. Él nunca lo olvidó, de dónde Dios lo levantó, de dónde Dios lo sacó, cómo es que Dios cambió su vida de Pablo. Él era un hombre muy malo con la iglesia, perseguidor. Y dice que después que tuvo ese encuentro con el Señor cambió su vida rotundamente. Después vino a ser el apóstol de Jesucristo, predicador a los gentiles. Ve cómo es que Dios nos cambia el nombre. Podemos ver cómo es que Dios cambia nuestra historia, nos limpia completamente la presencia de Dios cuando estamos buscando su gloria, cuando caminamos en Él, cuando tenemos encuentros con Él. Es tan importante. Y dice también de que Él escribió el 23% del Nuevo Testamento. Podemos ver toda la bendición en la que se convirtió Pablo. Y a mí también me impacta tanto todo esto, de ver la historia de Pablo. Y mi petición y mis ruegos al Señor es de que los jóvenes de esta iglesia tengan ese encuentro con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando se tiene un encuentro como el que tuvo Pablo, jamás usted podrá ser el mismo. Jamás un joven podrá ser el mismo. Cuando hay ese encuentro con el Señor, lo cambia, todo lo cambia. Nunca podemos ser los mismos. Siempre vamos a caminar en ese temor al Señor, guardándonos para el Señor, creyendo que el Señor está con nosotros y que Él es omnipotente y omnisciente, que lo ve todo por dentro y por fuera, guardándonos para Él siempre. Es como cuando usted cae en las garras de un león. Ese león lo va a devorar, lo va a destruir, lo va a hacer pedazos, lo va a matar. Y así es cuando usted tiene ese encuentro con el Señor.
El Señor Jesús viene y lo destruye, le hace pedazos su alma, lo rompe, lo quiebra. Dice la palabra que la palabra es aquella espada que penetra hasta lo más profundo, que rompe todo por dentro. La intención de Jesús cuando llega a su vida es de destruirle todo lo que en usted está. ¿Cuál es todo aquello? Aquello que no le alaba, aquello que le impide caminar y hacer la voluntad de Dios. Cuando usted tiene ese encuentro con Jesús, Jesús lo renueva y lo transforma todo, lo mata y lo destruye, le arruina completamente la vida, lo mata posiblemente. Cuando tiene ese primer encuentro como lo tuvo Pablo, pero sabe que después el Señor lo levanta y lo hace de nuevo, le da un nuevo nombre y lo llama su hijo. ¿Cómo es que el Señor lo destruye y le arruina la vida completamente? Porque usted ya no va a poder pecar con libertad, porque usted ya no va a poder robar con libertad, porque una persona ya no va a poder mentir con libertad. Ya no se puede ser lo mismo. Lo destruye, lo cambia todo. Un encuentro con el Señor verdaderamente. Ya no podemos caminar de la misma manera. Decir hoy voy a la iglesia, mañana no voy. La fe tiene que ser una fe verdaderamente genuina delante de Dios. Usted va a vivir para Él y solamente para Él. Usted no va a tener una fe como las olas del mar que hoy vienen y que hoy van. Usted va a tener una fe genuina, decir yo le creo a Dios, porque si Él lo dijo, así será. Yo no podré ser lo mismo que era antes, porque yo he tenido un encuentro con el Señor y lo ha cambiado todo. Usted vendrá a ser ese padre, esa madre que levantará a muchos hijos para la gloria de Dios. Y eso era lo que el Señor ponía en mi corazón. Poder ver la vida de Pablo, el hombre que luchó con todas sus fuerzas, el hombre que dijo en mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo, el hombre que dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el hombre que dijo aunque yo esté destruida pero más no derrotada. El hombre que dijo lo sé tener todo, sé tener en abundancia y en escasez, pero todo lo hago para la obra del Señor y por el amor a Jesucristo. He echado todo por basura, porque para mí lo más importante es Jesús. ¿Cuál era todo lo que había echado Pablo a la basura? Era su nombre, que era Saulo, un hombre conocedor de las leyes. Era un hombre de muchas riquezas, era un hombre que tenía títulos, pero él eso todo lo echó a la basura por amor al Señor. Porque una persona jamás puede ser el mismo cuando ha tenido un encuentro verdaderamente con el Rey de Gloria. Usted no puede caminar de la misma manera siendo miserable, que no le importe el dolor de los demás, que no le importe cómo el mundo está. Y las almas se pierden día con día y no podemos ver que el corazón de Dios se duele. Cuando hay un encuentro con Dios, la sensibilidad del alma, del corazón se vuelve más fuerte. No podemos negar ni cerrar los ojos a todas las circunstancias que están pasando. No podemos hacer como que no miramos, porque sí lo miramos. Nuestro corazón se vuelve como el corazón de Dios, lleno de amor y de misericordia. Que cuando venimos y clamamos por una persona, lloramos. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está conectado con nuestro corazón. Ya no podemos ser las mismas personas jamás.
Eso es lo que pasa cuando verdaderamente tenemos un encuentro con el Rey de Gloria. Mi deseo es que cada quien encuentre a Jesús. Si no lo ha encontrado verdaderamente, que usted lo encuentre, porque cuando usted lo encuentre su vida será diferente. Nunca jamás será lo mismo. Cuando Jesús me alcanzó a mí, me alcanzó de una vez para todas, porque yo no puedo decir hoy amo a Jesús y mañana no. Yo no puedo decir eso. Yo no sé qué es decir hoy estoy en mi primer amor y mañana no. Yo no sé qué es eso. Yo desde que recibí al Señor, mi amor por Él es el mismo. El temor por Él es el mismo. Me he pasado por circunstancias difíciles, pero yo sé que así como Dios ha estado con Jacob, Dios ha estado conmigo. He pasado por vergüenzas, han pisoteado mi vida, han hecho tantas cosas, pero más sin embargo yo no he cambiado a mi Dios, porque si uno se fue, Él se queda conmigo. Yo le doy la gloria a Dios por mi vida, porque Él ha sido bueno. Y puedo ver la vida de Pablo, que ha impactado tanto mi vida también. Y en una escritura para terminar dice Pablo: dice Pablo en esta escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, y en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando yo me encontré esta palabra, cerré mis ojos y dije: no, Pablo, no en vano has corrido la carrera. No en vano fue el trabajo de Pablo, porque dice que él escribió el 23% del Nuevo Testamento. Y eso ha impactado mi vida. Eso ha hecho un cambio en mi vida. El trabajo de Pablo es una gran bendición para usted y para mí. Pablo nos enseña tanto cómo caminar en el Señor, cómo caminar en su Espíritu Santo. Y yo puedo decir que el trabajo de Pablo no fue en vano, porque todo eso alcanzó a mi familia. Mis hijos son lo que son. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con el Señor verdaderamente. Porque un día yo me encontré con las cartas que Pablo escribió, y esas cartas, ahí encontré a Jesús, y Él ha cambiado mi vida, ha cambiado mi historia, ha cambiado el rumbo de mi caminar. Cuando yo iba rumbo con mis hijos a la muerte, el Señor me alcanzó y cambió mi vida. ¿Por qué? Por un encuentro en todas las cartas que posiblemente también Pablo escribió. Y yo puedo decir que el trabajo de cada uno no es en vano. Usted va a renovar y va a transformar y levantar a aquella persona que lo necesita, que está esperando una palabra de Dios de parte de usted. Así como leemos las cartas de Pablo, también algún día alguien le va a recordar a usted que no en vano usted fue y le habló de Cristo. Alguien va a decir por las oraciones del hermano, de la hermana. Alguien va a decir porque ella me presentó a Cristo. Y nada es en vano, hermanos. Todo tiene su recompensa. Mi vida la cambió Dios. A mis hijos los cambió Dios. Carlos, cuando ya iba a un rumbo diferente, porque yo no servía a Dios, pero Dios lo rescató y lo levantó, y ahora usted puede ver lo que Dios hace en él.
Quizás no soy el mejor ejemplo, quizás no lo he alcanzado todo, quizás no todo está perfecto en mi vida. Pero usted puede ver a Dios como Dios obra en mis hijos. Yo he luchado día con día como madre para guiar a mis hijos. ¿Por qué? Porque un día yo conocí a Jesús y sé que Jesús es la vida y la salvación, y Él nos transforma y Él nos renueva, Él cambia nuestra historia. Mi historia no fuera la misma si yo no hubiera conocido a Dios. Tal vez de mí dijeran otras cosas, de mis hijos dijeran otras cosas, de mi familia dijeran otras cosas, pero hoy no dicen que yo soy hija de Dios y que yo sirvo al Rey de Gloria. Y no solo yo, hermanos, ustedes también, porque ustedes están aquí, ustedes están haciendo el esfuerzo, ustedes están caminando, ustedes están luchando para correr esta carrera y alcanzar aquella promesa que pronto la recibiremos. Y no se canse de seguir buscando a Dios. Busque a Dios en todo tiempo. Busque a Dios en oración. Busque a Dios en su palabra. Busque a Dios en venir a la iglesia. No se quede, porque el Señor siempre le está esperando. Porque Él es un Dios grande, un Dios bueno, que para Él nada es imposible. Y con esto termino, mis hermanos. Espero que haya sido de gran bendición. Póngase de pie. Padre, gracias te doy, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, has sido bueno. Porque tú has estado con nosotros, Dios, en todo tiempo. Y hoy, Dios, estamos en tus manos, Padre. Que tú pongas, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, de acercarnos a ti, Señor, de caminar contigo, Señor. Que tú nos guíes, Padre Santo, y que tú seas, Padre, el que va abriendo caminos delante de nosotros. Yo ruego a ti, Señor, por esta iglesia, que nadie se canse de buscarte, Señor, de tener esos encuentros contigo, Padre, siempre, Señor, no solo hoy, sino siempre, Señor, porque dice tu palabra que nuevas son tus misericordias. Gracias, Señor. Yo ruego a ti, Señor, que tú te muevas grandemente en cada uno, Señor. Que tú, Señor, bendito seas, mi Dios, el que le ayude, Padre, aquel que lo necesita, mi Dios. Que tú nos guíes en tus caminos siempre, Padre. Y que cada uno, Padre, no se canse de buscarte, Señor. Que tú les sanes, que tú les libertes, Padre, y que tú les des nuevas fuerzas, Dios, a todos aquellos que necesitan las fuerzas, Padre. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de dar tu palabra, Señor. A ti te doy la gloria y a ti te doy la honra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.